Reporte Galáctica, último momento, información especial y noticias del día. Reporte Galáctica, data confiable y precisa para vos. Bien, gente, aquí estamos en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica tratando de ir compactando toda la información y, por supuesto, las últimas informaciones generales a nivel local e internacional. Pero hoy tenemos justamente uno de los tantos invitados especiales en nuestra señal internacional, que es nada más ni nada menos que el analista político Carlos Germano. Él es el director de Germano y Asociados, una de las más reconocidas consultoras de la región. Así que ya mismo le voy a dar la bienvenida para un poco analizar lo que está pasando, lo que se prevé, lo que se avecina en el futuro en el país. Bienvenido, Carlos, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Estás por allí, Carlos? A ver. ¿Me escuchás? Sí, ahora perfecto. Sí. ¿Cómo te va? Muy buena semana. Bien, igualmente. Gracias para vos. Gracias por llamar. Gracias por estar allí. Después de bastantes intentos que tuvimos, finalmente podemos concretar tenerte aquí, ¿viste? Que una cosa, exacto, que la otra, las comunicaciones, los viajes, ¿viste? Bueno, esas cosas que van pasando, ¿no? Lo importante, bueno, es que ya podemos tenerte aquí en esta edición de Galáctica Internacional, un poco para analizar y para conocer, estimado Carlos, tu visión de cómo estás viendo lo que se avecina en el futuro electoral de la Argentina y también lo que podría llegar a ser el rol de la oposición, ¿no? Bastante dividida, con un montón de cuestiones que tiene la Argentina desde hace bastante tiempo y que lamentable y tristemente parece ser que no se puede resolver por ahora, ¿no? Mira, yo lo que estoy viendo que después de terminar el gobierno con el tema Adorni, digamos, que salió del escenario político mediático, sí. Lo que quedó sobre superficie es la conflictividad y el poco volumen político que hoy está teniendo la oposición. Me parece que quedó muy marcado fundamentalmente en la principal fuerza opositora que hoy tiene la Argentina, que es el Partido Justicialista. Digamos, un partido justicialista en el cual empiezan a aflorar diferencias muy fuertes, bueno, fundamentalmente lo que es el kirchnerismo. Donde yo lo que empiezo a notar y a percibir es a un Axel Kicillof, digamos, sin decirlo, pero demasiado rápido, planteando querer ser la figura y el protagonista central del año 2027, pero fundamentalmente enfrentándose al kirchnerismo, no representando a todo el peronismo. Hoy me parece que lo que estamos viendo es una lucha de poder, es quién, el ismo kirchnerismo, sí. ¿Quién lo sigue sosteniendo? Cristina y Máximo o Axel Kicillof. Y ahí donde me parece que está hoy en una situación muy complicada, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia cuantitativamente más importante, pero con un dato que, Pedro, hay que mirarlo con mucho detenimiento. ¿Cuál sería? A ver, concretamente. El conurbano bonaerense es el 26% del padrón electoral nacional. Y es donde mejor posicionada está Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ahí está por arriba de los 40 puntos de imagen positiva, que no lo tiene en otros lugares de nuestro país, y que indudablemente ese conflicto, digamos, paraliza mucho hoy a un peronismo tratando de poder ser una alternativa real en el 2027. Es por eso que uno empieza a mirar también otro sector del peronismo que se denomina el peronismo debate. Ahí está.
en el cual ahí vos ves un peronismo federal con algunos dirigentes que son diputados nacionales que empiezan a generar algún tipo de planteo diferente a lo que es el kirchnerismo. ¿Y por qué digo esto? Ese sector del peronismo, después de casi 20 años, en la provincia de Entre Ríos, en uno de sus encuentros, planteó claramente, digamos, una reivindicación al campo argentino. Sí. O sea, cosa que el peronismo no lo hacía de hacía casi 20 años, donde habló del avance tecnológico, de las inversiones, de las exportaciones que estaban haciendo y demás. Me parece que hay que empezar a seguir con mucho detenimiento esa línea del peronismo, donde te diría que por detrás, todavía sin mostrarse, está Sergio Massa ahí, digamos, marcando una clara diferencia entre hoy lo que es Axel Kicillof, que es el que manifiesta claramente sus ambiciones presidenciales, sí, a pesar de no haber dicho claramente que quiere ser candidato a presidente, pero toda su círculo áulico y sus acciones llevan a eso, y digamos hoy Cristina y Máximo claramente planteando una oposición muy fuerte a Axel Kicillof. Ahora, ¿vos crees que ahí, en ese aspecto, vos crees que puede haber una puja conformada, por un lado, a través de algún acuerdo que pueda establecer Kicillof con Massa, y parte del peronismo renovador, dicen por allí, contra Cristina y Máximo? Si eso se puede dar, teniendo en cuenta este escenario electoral rumbo al 2027, que es bastante abierto, competitivo de alguna manera, y está muy dependiente también, por otro lado, convengamos, de la cuestión económica que está atravesando la Argentina, ¿no? Pero bueno, como vos ya lo sabés más que nadie, con patrones claros según los que se están dando a conocer de las últimas encuestas, ¿no? Estas ventajas iniciales del oficialismo que hay por un lado, pero que no está consolidado también esa cuestión, ¿no? Yo creo que el tema es cuál va a ser el sistema electoral. Ajá. Estas son de las barbaridades, te diría, que tiene la Argentina, claro, en el cual todos los años, si esta charla lo hubiéramos tenido cuando fue la primera comunicación que tuvimos, que yo no estaba en el país, yo te diría, es imposible que no haya paso. Hoy, después de casi 2 meses, 1 mes y medio, yo hoy me animo a decirte que la suspensión de las pasos está muy cerca. Ajá. Digamos, ¿por qué? Y porque obviamente el gobierno nacional está jugando muy fuertemente, sí, a evitar las pasos. No sé si logra derogar la ley, pero sí la suspensión, como la logró en el 2025. Eso significa mucho dinero, porque los gobernadores creo que pueden lograr sus tajadas también. Y como todos oficialismos nacionales y provinciales, el hecho de evitar las pasos son realmente convenientes. O sea que nos podríamos estar encontrando con lo que se llaman las famosas colectoras, ajá, que para mí es un paso, es retrógrada, pero podría estar pasando esto. Ahora, esto ¿qué es lo que sucede? A ver. Esto estamos hablando a nivel nacional. Sí. Porque a nivel provincia de Buenos Aires, yo no sé si hay espacio para suspender las pasos. Ajá. Y ahí es donde yo, Pedro, todavía no veo tan claro el acuerdo Massa-Kicillof. Claro. Ahí tengo serias dudas, sí, de ese acuerdo. Me parece que la ventaja que hoy tiene Sergio Massa es, no estando digamos, como cabeza en el frente de batalla, me parece que en ese escenario yo, sí, te diría que habría que esperar un poco y ver cómo se va desarrollando
esta tercera pata del peronismo, que es este peronismo donde fundamentalmente abarca muchas provincias argentinas, y yo te diría que si hay alguien que maneja tiempos políticos con mucho profesionalismo, ese es el ex ministro de Economía de Alberto Fernández, que se llama Sergio Massa. Claro. Así que te diría que esto está recién empezando, creo que se están adelantando demasiado tiempo, creo que muchos sectores políticos no terminan de asimilar lo que le pasó a Rodríguez Larreta en el año 2023, que un año antes ya se autoproclamaba presidente de la República. Yo creo que la política tiene tiempos, y esos tiempos hay que respetarlo. Y Massa tal vez está estudiando y analizando esa opción, ¿no? Más teniendo en cuenta los entredichos que se vienen planteando entre los laderos de Kicillof, Máximo y Cristina, ¿no? Porque, o sea, ahí si bien, fíjate vos que hay algunos sondeos que muestran también, por otro lado, como lo que venimos viendo al actual presidente Milei liderando la intención de voto individual, en algunos estudios se está alcanzando, por los datos que yo tengo, entre el 30 al 42% con ventaja sobre candidatos opositores fragmentados dentro del propio justicialismo. Pero hay encuestas que superan a rivales en la mayoría de las provincias, lo que se está viendo en estas horas, ¿no? Esto, bueno, no garantiza la propia reelección, por ejemplo, en el caso del actual presidente, porque así también tenés más del 65% en algunos sondeos, por lo que estoy viendo aquí en la pantalla, que preferirían un cambio de gobierno, ¿no? A raíz de la situación económica y lo que está atravesando ese porcentaje de la ciudadanía. Pero hay un apoyo al oficialismo que convive de alguna manera con bastante alto rechazo y desgaste económico que está teniendo la Argentina. En ese sentido, ¿el peronismo puede sacar ventaja si llega a lograr cierto tipo de unificación entre estas distintas facciones que están en puja? Yo te diría que ahí sería muy competitivo, pero me parece con un peronismo también, con un cambio de libreto, ¿no? O sea, yo no sé si alcanza solamente Perón y Evita. Claro. Me parece eso que ya, tenés que eso dar ya como que se desgastó demasiado, ¿no? O sea, ya como que la gente está saturado toda esta cuestión, ¿no? Ya fue, como dicen los chicos, hace bastante tiempo. Yo creo que... Y la gente está cansado del verso, del guitarreo también, ¿no? De lo que venimos atravesando hace 50 años en la Argentina. Yo te diría que ese es un tema, y yo te diría que el otro tema, para mí central, que va a ser el centro de esta elección, tiene mucho que ver con el sub 40, yo te diría entre los 25 y 40 años, que estás hablando de muchísimo, de casi el 40% del padrón electoral, que es donde el sentimiento de frustración y de falta de perspectivas, o sea, de falta de expectativas, es muy fuerte. Sí, sí. Ese es un tema donde va a haber que trabajar muchísimo, a efectos de poder generar, a efectos de poder generar una propuesta superadora. ¿Por qué? Porque ahí es donde vos ves que les está costando llegar a tener una casa, comprar domicilio. Tenés el problema, otro de los problemas graves que sale, esto lo que te estoy diciendo sale en estudios cualitativos. Ajá. Lo que es difícil poder vivir en pareja. Claro. O sea, el hecho de por ahí estar en pareja, pero que no pueden sostener un alquiler, claro, y tienen que estar viviendo con los padres y poder, digamos, para poder seguir juntos. Por ahí la joven está en la casa de los padres y el muchacho o el hombre en la casa de los padres. O sea, locura. Todo este tipo de situaciones se están generando en situaciones realmente muy, muy complejas, que indudablemente, este es un tema en el cual va a estar muy centrado la elección.
Y Pedro, y te pido por favor, pues me están llamando para entrar a una reunión. La seguimos en otra oportunidad, pero concretamente te agradezco tu visión y estamos en contacto en cualquier otro momento. Gracias. Gracias a vos. Que sigas bien. Bueno, ahí lo escuchaban ustedes, un poco el análisis de Carlos Germano sobre el tema de lo que se viene, de la intención de voto para el 2027 y todas las cosas que están en juego, ¿no? Un tema que realmente la dirigencia política en Argentina va a tener que reverlo y analizarlo muy detenidamente, porque la gente está pidiendo cambios y respuestas concretas que en los últimos años no se están dando en la Argentina. Ya volvemos con más Galáctica Radio y Televisión para que sepas lo que realmente pasa, siempre con data confiable y precisa para vos.